Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierrey y siempre me acompañan mis amigos y hermanos Laura Rodríguez y Dalvin Carrasco. ¿Cómo están hoy? Todo bien, Jonathan. Excelente. Ay, tengo que sacar una carcajada. Bueno es el Señor, qué bueno es poder estar aquí, ¿verdad? Un viernes más que el Señor nos permite para poder hablar de su palabra, hablar de este tema principal que nosotros tenemos en este mes de marzo, ¿verdad que sí? Claro, marzo. Y qué extraño, porque marzo va a caer, Semana Santa va a caer en marzo, ¿eh? ¿Eso había caído anteriormente? Sí, claro que sí había caído. cada 4 años que cae, no. No sé. No Bueno, llevo pero la astrología no la llevo. Yo solo la disfruto. Exacto, no sé. ya. ¿Verdad? Porque una semana completa sin Exacto. clases, sin nada. Pero qué bueno que podemos estar aquí hablando de este tema principal que tenemos, la iglesia prevalecerá. Y es un tema que nos concierne a todos y nos atañe también, y es necesario que como iglesia nosotros estemos al tanto de ello y sepamos y tengamos la esperanza de que la iglesia va a prevalecer porque está sobre la roca, y la roca es Cristo. Ustedes saben que para mí es un privilegio y un honor que el Señor nos da de poder estar aquí con estos chicos, queridos y estimados chicos, y también aquellos radioyentes y televidentes que siempre nos ven y siempre están en sintonía por nuestra radioemisora amiga 105.5 FM y también por Isma Visión. Gracias, muchísimas gracias por siempre tomar ese tiempo, esos 25 minutos para poder estar con nosotros y escuchar de la palabra del Señor, aquella que nos ha transformado a nosotros y también nosotros queremos compartirle a ustedes. Laura Rodríguez de este lado. Hola, Dalvin. Con esa introducción. Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Espero que disfruten el programa de hoy, que hablamos de la iglesia prevalecerá. Y el tema de hoy es bien interesante. Hemos tratado el tema en un mes pasado acerca de la oración, pero uno de los puntos claves de por qué la iglesia va a prevalecer es porque se mantiene en comunión y oración con su creador y su salvador, que es el Señor Jesucristo. Sí. Dalvin Carrasco, quien les habla, y sin más, aquí podemos iniciar el tema ya. Realmente es así. Una de las cosas que permiten que la iglesia prevalezca sobre los tiempos es la oración constante. Nosotros mantenernos constantemente conectados con nuestro Señor, tanto de la forma personal como en comunidad. Es lo que nos hace crecer y fortalecernos, para así poder, tú sabes, como esos ataques que vienen del mundo, poder afrontarlos ante nuestro Señor. Justamente esta mañana, y antes de empezar con los anuncios, escuchaba una dosis y hablaba sobre esa misma parte, sobre que nosotros debemos de vivir constantemente afirmados en la oración, porque la oración es lo que nos hace el vivir en agradecimiento y no en queja. Cuando nosotros oramos, lo primero que hacemos es dar gracias al Señor, es bendecir el nombre del Señor, es glorificar el nombre del Señor. Y al final del camino tú te quedas como que, wow, Señor, tú conoces todas mis necesidades y yo no tengo que ni orar por ellas constantemente, porque al final tu oración se desvía. O sea, se desvía en el sentido de que ya tú dejas de agradecer al Señor y empiezas a quejarte y a decir, no tengo esto, Señor, no tengo lo otro, no tengo aquello, y eso crea quejas constantes. Pero vamos a ver los anuncios antes de iniciar. Yo iba a agregar algo ahí, pero si tú quieres, podemos dejar los anuncios para el final. Dale. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a hacerlo diferente hoy. Vamos a hacerlo diferente. Eso es parte de la dinámica juvenil que nosotros tenemos. Me gusta que hables de este tema, Jonathan, porque también a veces vivimos en un mundo donde nos preocupamos tanto que la misma preocupación y la misma... problemas que pueden llegar, ¿verdad?, a nuestra mente y nuestra salud mental. O sea, tantos problemas que atacan a nuestra salud mental, que el orar hace que tú realmente fijes tu mirada en el blanco soberano. Exactamente. Que a veces lo que hace nuestra vista es desenfocarnos, a fijar y a poner nuestra mirada en los problemas, en las circunstancias que estoy viviendo, en mi problema familiar, o mi problema matrimonial, o mi problema de noviazgo, o mi problema del trabajo, o de universidad. Y se vuelve una oración de problemas. De problemas. Y a veces no es que estamos orando, sino que nuestra vista está fijada en eso. Ajá.
nuestra vista está fijada en eso, pensando en nuestra mente de que tenemos que resolver este problema. Pero si me dedico a la oración, si entro a orar con mi Padre, si me involucro y si me mantengo en comunión con mi Padre, va a hacer algo que hay una canción que nos hace pensar en eso, que es por encima del sol. O sea, tú no vas a poner tu mirada en lo terrenal, en el problema que está ahora, que va a ser pasajero. Tú lo vas a poner en lo eterno. Tú lo vas a poner en lo que ya el Señor ha prometido por ti. O sea, Él te dice, enfócate en las cosas del reino de Dios y su justicia. O sea, enfócate en Él y lo demás va a venir por añadidura. Como el Señor que cuida de los pajaritos, le da el alimento todos los días, le da lo viste todos los días. ¿Cómo ese Dios que cuida de esos pajaritos no va a cuidar de ti, que te ha hecho a su imagen y semejanza? Entonces, la oración, el estar en constante, ¿verdad? Con la palabra, en contacto con la palabra, pero también en comunión con tu Padre, hablando con tu Padre, va a ser literalmente el Espíritu Santo, va a traer a ti refrigerio de que ¿qué es lo importante? Yo sé que tu problema está, pero eso es secundario. Enfócate en lo primario, que es la plenitud en Cristo. Recuerda que debes de estar con un corazón agradecido. Y de hecho eso que dices yo lo podría traducir en palabras sencillas, o sea, de estar aún afanosos. De hecho, Cristo habló constante, de las cosas que más habló Cristo fue de no afanarnos. ¿Quién por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo o un día a su vida? Que no estemos afanosos, porque si el Padre que está en los cielos conoce nuestras necesidades y Él viste a las aves del cielo y tiene cuidado de las flores del campo, cuanto más de sus hijos. Y todo eso Cristo lo habló repetidamente, de no estar afanosos. Pero entonces, eso yo lo relaciono perfectamente con la escritura que se encuentra en Filipenses 4:6, que dice, que lo tengo por acá, esta Biblia no es la versión que suelo usar, pero dice, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Esa parte me gusta resaltarla, con acción de gracias. Primero empieza diciendo, no estén afanosos por nada, que es lo que nos manda Cristo, que nosotros no debemos estar afanados en esta vida, qué comerán y qué beberán, sino que dice aquí, más bien, o sea, hace un cambio de objetivo. En vez de nosotros afanarnos, dice, mejor, en vez de tú afanarte, presenta esas peticiones, o sea, eso me molesta, déjame ponerlo en las manos del Señor, con toda oración y ruego. Y dice al final, con acción de gracias. O sea, yo, aunque sepa que esta situación no me agrada, yo la voy a presentar al Señor, no me voy a afanar porque no puedo cambiarla. O sea, eso es una parte de la filosofía que a mí me agrada. Yo no puedo cambiar algunas cosas y de eso yo estoy consciente. E incluso, yo creo que, perdóname que te interrumpa, ahí orando también te das cuenta que tú puedes cambiar como tú dices, hay ciertas cosas que yo no puedo cambiarlas. Hay otras que sí, y orando yo puedo decir, Señor, tengo esto, pasó esto, sucedió esto, y tú dices, pero espérate, yo fui que cometí el error. Yo yo soy el que debo de pararme de aquí, de dejar de orar y ir a pedirle perdón a mi hermano porque yo hice algo que no era correcto. Es que ese es el punto. Provocó algo. Ese es el punto. La oración no funciona para yo cambiar las cosas, sino para yo entender al Señor y yo decir, ok, aunque no puedo cambiarla, yo confío en que eso pasó para la gloria de Dios. Esto pasó porque yo cometí un error, déjame yo ir delante de la presencia del Señor, y ahí en oración tú reconoces qué es lo que pasó. Pero me gusta que al final dice, con acción de gracias. O sea, aunque esa situación me moleste, aunque el trabajo, aunque la universidad, aunque la familia me moleste, todo eso, como estamos hablando de que la iglesia prevalecerá, aunque la situación en la iglesia no sea la que... La correcta. O sea, no la correcta, sino la que no me gusta, porque al final eso... Todo depende de la voluntad de Dios, cómo el Señor está haciendo las cosas en su iglesia, porque la iglesia es de Él, no es de nosotros. Aunque no me guste, yo voy a dar gracias. ¿Por qué? Porque aunque eso sea incómodo, eso fortalece mi paciencia, o eso me ayuda en mi santificación, o eso me ayuda a yo estar constante en la oración, porque cuando uno ora más, cuando más está en problemas. O sea, uno debería orar más cuando más está en problemas. Entonces yo creo que eso, como me acuerdo de Pablo, que Pablo oró 3 veces por su situación. Es decir, Pablo por una sola situación fue 3 veces a orar. Y es curioso que la Escritura resalte 3 veces, dice Pablo, oré por la misma situación.
porque eso nos lleva a nosotros, la humillación o ese dolor nos lleva a nosotros a presentarlo al Señor, a ir en delante de Él, decirle, Señor, esto no me gusta, pero gracias porque tú me has permitido, porque si no fuera por esa situación no estaría yo en tu presencia. Y ese es el punto que uno debe recordar. Sí, y yo pensaba esta tarde con la frase de, bueno, un versículo que habla de la palabra del Señor que dice, constantes a la oración, y Dalvin lo mencionaba, constantes a la oración. Y yo vivo en una guaguita y yo pensaba eso, constantes a la oración, porque viviendo en un mundo donde tú ves a la gente tan acelerada, tú dices constantes en la oración, tú debes de fijar tu mirada en lo eterno, en lo correcto, en lo que tiene mayor valor. Y Dalvin decía sobre entender, o sea, a veces la oración funciona para tú entender a Dios. Yo puedo agregarle a eso que también es para tú vivir en obediencia a Dios, aún sin tú entender lo que Él está haciendo. Porque a veces y nos sucede mucho como seres humanos, queremos que se cambie la situación, pero el Señor a veces quizás no quiere cambiar la situación. Lo que el Señor quiere cambiar es tu corazón. Lo que quieres es madurarte en tu carácter, es que te parezcas más a Cristo. Y todo eso sucede cuando tú estás en constante oración con Él. O sea, a veces tú no vas a entender las cosas, pero tú tienes que saber que tú tienes que actuar en fe. Y me gusta porque hay un versículo de la palabra del Señor en Lucas 5, del 4 al 5, que habla ahí Simón, ¿verdad? Que luego fue llamado Pedro, Jesús lo llamó Pedro, y dice, al terminar de hablar, Jesús le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado, pero porque tú lo pides, echaré mis redes. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Yo lo que quiero que nosotros lleguemos es que la oración, quizá tú no entiendas las cosas del Señor, pero el Señor te está diciendo, tira tus redes o haz esto, y tú debes de actuar en fe, porque tú tienes que saber y conocer en quién tú has creído, en quién tú has depositado tu fe. Entonces, tú no puedes quitar la oración y despegar la fe. No. Tienes que saber que eso va de la mano. Claro. Si tú vas a orar, tú tienes que saber que tú tienes que tener fe a quién tú le estás orando. O sea, tú tienes que saber que ese Dios a quien tú le estás orando, en cualquier momento, en cualquier situación, Él va a responder. Quizás no a la manera que te guste, no a la manera que te agrade, pero a la manera que tú necesitas, y que Él sabe que tú necesitas crecer y madurar. Es como Santiago. A mí me gusta, eso es lo que te iba a decir, porque a mí me gusta Santiago. Santiago lo dice, pidan con toda petición al Señor, pidan no dudando, porque el que duda es como la ola del mar. O sea, que es movido de aquí para allá por el viento. O sea, Santiago me gusta porque él dice, cuando uno vaya a pedir, pida con fe, no dudando. O sea, pues si tú vas, entonces, yo lo lograría unir, que como hablamos en programas pasados, lo que va a sustentar la iglesia es la palabra de Dios. Pero la palabra no funciona si no está con la oración. Y la oración no funciona si no viene con la fe. Y la escritura me dice que la fe viene por el oír. O sea, que yo tengo que predicar la palabra para que genere, para al conjunto de la oración, y la palabra y la oración genera fe, y la fe es lo que me hace pedir con acción de gracias al Señor. O sea, yo sé que aunque esto pase, yo tengo la fe de que el Señor me va a ayudar, o que todo lo que sea. Y es curioso que una gente que ore no tenga fe. O sea, ¿cómo es posible que tú vayas ante el Dios que todo lo creó y tú no creas que lo que tú le estás pidiendo Él lo pueda hacer? O te dé una respuesta a eso. No simplemente porque Dios no es una varita mágica que va a cumplir tus deseos. Pero si yo voy ante el Señor con una situación que me está agobiando, yo entiendo que el Señor, en su misericordia, va a escuchar esa oración con acción de gracia, y la va a entender. Y es curioso porque justamente al principio, cuando tú leías el versículo de Filipenses, Pablo habla de esto, pero Pablo está preso. O sea, Pablo está pasando por una situación difícil. Sí. Y le está mandando a la iglesia que se mantenga constante en la oración. Ahí quería entrar, porque me gusta que tú diste como esa parte. Porque el sufrimiento, Dios mío. No, mira que es el punto. Señor, Romanos 12. Encarcelado.
Es como que uno analiza y uno dice encarcelado. A mí, y aún está diciendo. por que está eso me diciendo lleva Hay a mí. muchos libres que no hacen. Eso me lleva a mí. Hay una escritura de Pedro que no la tengo en mente ahora, pero cuando me acuerde la voy a decir. Pero el sufrimiento, es lo que decía al principio, nos lleva a la oración. Pero me gusta como lo dice en Romanos 12:12, que es la que Laura mencionaba. Gozados en la esperanza. Dice, sufridos en la tribulación. O sea, antes de decir, luego dice constantes en la oración, pero antes de decir eso dice sufridos en la tribulación. Y creo que es en Primera de Pedro que habla sobre de el sufrimiento nos lleva a presentarle al Señor. O sea, aunque ustedes estén pasando por pruebas, por distintas pruebas, tienen que mantenerse en la oración constantes, porque nosotros, la Escritura nos dice, en este mundo tendremos aflicción, pero dice que confiado, o sea, tener fe. Y yo voy a expresar eso a mi Dios, que yo estoy sufriendo en este momento, o la iglesia está pasando por muchas cosas que están pasando en este mundo, porque nos vemos en esta, hay que ser honestos, todo el mundo lo está viendo, el mundo está en contra de la iglesia. Sí, claro que sí. Todo lo que se está preparando desde el Congreso, las personas que están introducidas ahí, lo están haciendo, y eso es algo que comentaba el líder Arturo en uno de los programas pasados, que se están preparando un programa para atacar a la iglesia. Nuestro trabajo es actuar en contraposición por medio de la palabra, porque la palabra es la espada que tenemos. Pero nosotros tenemos otro recurso entre nosotros, que es la comunión, la fe. O sea, estar en constante oración, que es lo que comentaba en programas pasados. Cuando Pedro fue encarcelado, que es un arrebato contra parte de la iglesia, lo que hizo la iglesia fue orar. Y ellos no se dieron cuenta que el Señor le cumplió la oración y una vez y se quedaron como que, imposible. Exacto. Pero es que le estamos orando a un Dios que tiene todas las cosas en control y por eso la iglesia va a prevalecer, porque ponemos en sus manos todo lo que nos pasa. Exacto. O sea, yo tengo que ser lo suficientemente sabio para entender que la iglesia está bajo la guianza del Señor. Entonces, si la iglesia está bajo la guianza del Señor, con nuestras oraciones, así como pasó con Pedro, mientras ellos estaban presos, había un grupo que estaba orando, que se mantenía constante orando, el Señor va a dar una respuesta. No porque nosotros oramos, porque no es mi palabra la que tiene poder. Y ahí entro con un punto importante, y es que cuando oramos, es bueno orar con la palabra del Señor. Es como recordarte esas promesas a través de tu orarte, no recordándosela al Señor, sino recordándotela a ti mismo, diciéndote, tú Señor, tú eres mi refugio, así como tú hagas un salmo y te pones ahora un salmo. Por eso es que hablamos de que tiene que ir unido, o sea, la palabra, la oración y la fe. Tú no puedes desligar estas tres partes. Entonces eso tú tienes que mantenerlo constante, porque así tú vas creciendo en fe, en conocimiento y en sabiduría. Así es. Eso ya es una parte personal, o sea, como ente miembro de una iglesia, tú lo tienes que practicar. Ahora bien, en comunidad es importante que nos mantengamos también en oración, o sea, porque personal quizás tenemos situaciones y eso nos agobia, pero en comunidad nosotros tenemos que buscar la forma de siempre prevalecer constantemente la oración, que cuando digan, hay un día de oración, venir a la iglesia. Hay un día donde vamos a ir a orar a la casa de un hermano, ir donde ese hermano, porque eso va a hacer que crezcamos como miembros de la iglesia y va a hacer que nuestra fe aumente en un mismo sentido. O sea, la misma palabra dice que donde estén 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí yo estaré. Entonces, qué bueno es que podamos unirnos a orar, a compartir la palabra, para así poder prevalecer aún de las cosas que hay afuera. O sea, eso debe que cambiar. Y mira, ya le encontré la escritura. Se encuentra en Primera de Pedro 3, que en la parte del versículo 8 en adelante dice actitud frente a la persecución. Pero entonces en el capítulo 4, en el 6, dice, déjame ver, en el 4:7 es que dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. O sea, prudentes porque el fin de todo se acerca, decía Pedro, de la persecución y todo eso. Y en el versículo anterior habla sobre la esperanza que tenemos en Cristo. O sea, que aunque pasen todas las cosas, nuestra esperanza no está en las cosas que pasan, sino en que viene nuestro Salvador y que nosotros debemos estar como las viudas, en vez de dormirnos, debemos estar, y como los discípulos que se durmieron, nosotros debemos permanecer en la oración, porque como dijo Cristo a Pedro, el enemigo pide para zarandearnos, y la iglesia se va a mantener firme si no se duerme en la oración.
Definitivamente. Realmente eso es lo que nosotros queremos siempre aportarles a ustedes, recordarles estas promesas que el Señor nos ha dicho y nos ha dejado. O sea, el estar constante en la oración y unirla a nuestra fe es vital. O sea, que cuando vayamos ante los ojos del Señor, ante la presencia de Dios, poner nuestra vista en Cristo y orar conforme a esa voluntad que ya en la palabra está establecida, que no vamos a hacer de esto una quejadera. O sea, no hagamos de nuestras oraciones una quejadera, sino más bien que nuestras oraciones estén constantemente en acción de gracia, que pidamos por otros, porque también eso es importante. O sea, analice si tu oración está simplemente inclinada a mis necesidades. Hoy no estoy orando por las necesidades de mi comunidad eclesiástica, por la necesidad de mi hermano, por la necesidad de mi compañero de trabajo. O sea, presentemos nuestras oraciones a otras personas. O sea, yo debo de evaluar mis oraciones para así yo saber cómo está mi vida espiritual, porque desde ahí sale todo. Y me gusta un versículo que está en Filipenses, tú lo estabas leyendo en el versículo 6, pero yo termino con el verso 7. Porque después que Pablo le dice que oren con acción de gracia y que presenten esto, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, después de tú estar, y creo que eso lo hemos vivido todo, cuando tú llegas ante el Señor y pasas por un momento de aflicción y quieres y te sientas a orar y te arrodillas a orar y que tú sientes como que tu vida se está acabando y luego llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tú dices, gracias Señor porque tú me has salvado. Gracias Señor porque tú me has rescatado. Porque estoy pasando por esta situación, pero al final del camino yo estoy viva, yo estoy vivo, yo estoy bien y yo estoy en pie. Y porque tu misericordia me ha ayudado. O sea, qué bueno es saber que esa paz que sobrepasa entendimiento, que me pone el pensamiento en Cristo Jesús, ha llegado a mi vida y que me ha restaurado nuevamente. Y viene el logo de la oración. Exacto. Hemos aquí en este siempre damos como un consejo al final a los jóvenes. Mi consejo personal es, a mí me pasa que yo oro, entre comillas, cuando me voy a acostar, bueno, voy a orar aquí, pero al final uno se duerme, eso no funciona. Y le decía a Laura, que uno debe tomarse el tiempo, detenerse como a apartarse y decir, ok, no me voy a acostar, déjame yo hincarme aquí un momento, aunque tenga sueño, y oro y luego entonces me acuesto. Y yo lo puse en práctica. ¿Ustedes creen que a mí me dio sueño? No, eso fue orar, y no por mis peticiones, sino por todas las cosas que uno va viendo en la comunidad de fe, orar por hermanos, orar por la familia. Y todo eso al final causó en mí como ese sentimiento de paz de toda la semana. Pues yo venía cargado y venía cansado del trabajo y de la universidad y todas las cosas. Pero cuando uno se arrodilla entre la presencia del Señor y pone todas sus cargas en Él, yo le recomiendo a todo joven que usted tome un momento y no lo haga acostado o lo haga en la iglesia solamente. Dice la Escritura que entrando tú a tu aposento en privado, ora al Señor y el Señor que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. No decimos que tú vas a pedir un carro y que al final el Señor no te va a dar un carro. Sino que, lo siento, hermano, no, eso no funciona así. Eso no es un intercambio. Sino que así hay un intercambio, pero el intercambio es espiritual. Yo soy fortalecido a la vez que pongo mis cargas delante del Señor, y mi consejo es a todo joven, detente un momento y tómate eso que uno dice, no, yo no necesito hincarme para orar ni cerrar los ojos, no. Hay un misterio en ello. Cuando uno se humilla delante de la presencia del Señor, es increíble lo que puede pasar. Sí. Así es. O sea, definitivamente hay un cambio en tu vida. Empieza si tú quieres dando gracias al Señor, dando gracias por el día, dando gracias por el alimento que te dio, dando gracias porque tienes aliento de vida, porque guardó a los tuyos, porque pudiste ver a los tuyos, porque pudiste abrazarlos, decirle te amo, porque le pudiste escribir a alguien. Comienza dándole gracias al Señor. Si tú quieres poner una alarma no, una canción, una canción que te haga, que sea bíblica, yo siempre voy a decir, una canción que sea bíblica, que te haga fijar tus ojos y crear el ambiente, y comienza dando gracias al Señor. No siempre tú tienes que tener un esquema como tenían los escribas y los fariseos, un esquema de oración, no, hermanos, no. O a nuestros amigos católicos también. Bueno, ahí ya tú entras en otro tema. Pero siempre comienza dando gracias. No siempre tú tienes que tener un listín de lo que tienes que decir.
comienza, vuelvo y digo, dando gracias y el Espíritu Santo te va a ir guiando a saber por qué tú debes llorar. Es extraordinario, pero Él lo hace. Así es. Él lo hace. A veces tú no tienes nada que... Y tú dices, ok, tengo que orar por esta persona. Te llegan personas a la mente y tú dices, pero... Y uno mismo siente increíble. ¿Y por qué me llega esta persona? Porque con esta persona yo no he hablado hoy. Pero es el Espíritu Santo que te lo trae, exactamente, que te lo trae a ti. Y esa es la recomendación que le queremos dar. Recuerden que el orar sin cesar, con acción de gracias, eso es lo que va a hacer que la iglesia prevalezca y nos haga permanecer unidos también. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Señores, gracias por siempre estar en sintonía. Se quedaron los anuncios, pero saben que siempre tenemos actividades desde los martes hasta los domingos en todo lo que es nuestra iglesia local. Estamos en el Espaillat número 86, así que nos vemos en un próximo programa de Mundo Cristiano, sección juvenil. Dios le bendiga. Chao, chao.